Su hijo adoptivo la echó, sin saber que ella tenía silenciosamente $9,8 millones a su nombre. Lo había criado como si fuera suyo, lo amó, lo protegió, se sacrificó por él. ¿Y así le pagaba? Era jueves, a última hora de la tarde. Esa clase de hora suave y vacilante en la que el sol se queda en el cielo, sin decidir si seguir brillando o esconderse detrás de las nubes. Julia estaba de pie en el porche que había llamado hogar durante más de 2 décadas, con sus pantuflas gastadas, sosteniendo una bolsa de supermercado azul descolorida. Dentro, una barra de pan, un par de latas abolladas de frijoles y un pollo rostizado caliente, del tipo que le gustaba comprar en oferta cada semana. Empujó suavemente la puerta con la cadera, su puerta. Pero algo no estaba bien. La llave no giraba. Lo intentó de nuevo, más despacio esta vez. Luego más rápido. Luego giró la llave al revés, pensando que tal vez sus manos temblaban por la edad o el cansancio. Pero no era ella. Era la cerradura. El cerrojo había sido cambiado. Se detuvo. Confundida. Su respiración era superficial. Luego golpeó suavemente, una vez. 2 veces. Luego más fuerte, con los nudillos apretados al golpear la madera. Aún con las compras en la mano. Aún envuelta en ese cardigan con aroma a lavanda. Aún de pie sobre el mismo felpudo que había barrido 1000 veces antes. La puerta se abrió un poco. Solo una rendilla. Y allí estaba Mary, la novia de Michael, mirando por la abertura como si Julia fuera una extraña. «Oh, hola, llegaste temprano», dijo Mary con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Julia parpadeó. «¿Por qué no funciona la llave?» Mary miró por encima del hombro, vacilante, luego salió y cerró la puerta detrás de ella en silencio. «Creo que Michael iba a hablar contigo sobre eso». El ceño de Julia se frunció. ¿Hablar conmigo sobre qué? Una posa. Entonces Mary lo dijo, suave, casual, como si leyera un recibo. Tú, ya no vives aquí. Las palabras golpearon como un puñetazo. El agarre de Julia sobre la bolsa se apretó. Su pecho se agitó, tratando de entender. ¿Qué me acabas de decir? Mary ofreció una sonrisa ensayada, de esas que fingen que todo está bien cuando no lo está. Es solo un tema de papeleo. Nada personal. Michael dijo que aceptaste firmar la escritura. El mundo de Julia se tambaleó. Yo. ¿Qué? Mary asintió. ¿Recuerdas esos documentos en la mesa de la cocina hace unas semanas? Julia la miró fijamente, sin aliento. Lentamente, lo comprendió. Los papeles. El lenguaje legal. Michael esquivando sus preguntas, diciendo que solo era para asegurar la propiedad, asegurarse de que todo estuviera protegido por si pasaba algo. Ella había confiado en él. Su hijo. Su propio niño. Y ahora, sus manos empezaron a temblar. Mary no esperó más. Murmuró, «Voy a llamar a Michael», y volvió a entrar. Clic. La cerradura giró de nuevo. Julia se quedó allí. 1 minuto. Luego 5. Luego 10. Nadie abrió la puerta. No volvió a tocar. Se dio la vuelta lentamente. Aún abrazando ese pollo caliente como si fuera lo único que le quedaba. No sabía a dónde iba. Pero sabía que no volvería a entrar en esa casa. Pero Michael no solo la había dejado fuera de una casa, le había cerrado la puerta a algo mucho más profundo. Una vida entera. Un lazo. Julia se quedó en esa acera agrietada, la misma que solía barrer cada sábado por la mañana con una escoba rígida, y sintió que el mundo se inclinaba de lado. Pero no lloró. Aún no. El dolor en su pecho era profundo, pero demasiado crudo para salir. Su mente retrocedió, a un tiempo antes de la casa, antes de la traición, antes de Mary y los papeles de bienes raíces. Julia no siempre fue solo una mujer con un cardigan sosteniendo compras. Alguna vez fue alguien más fuerte, alguien lleno de propósito. En 1996, era enfermera de turno nocturno en el Hospital St. Joseph en Jackson, Mississippi. Era conocida por ser confiable, silenciosa, estable. Una mujer que había hecho las paces con no tener hijos, después de 2 abortos espontáneos y una ronda dolorosa de fertilización in vitro que terminó en desilusión.
El dolor nunca se fue del todo, solo aprendió a vivir en silencio dentro de ella. Entonces, una noche, un niño pequeño fue llevado de urgencia a la sala de emergencias. Apenas tenía 2 años, con la muñeca fracturada, la piel pálida, una camiseta 3 tallas más grande con manchas de mostaza y sin calcetines. Julia nunca olvidaría la forma en que se aferró a su uniforme como si fuera la vida misma. Ese era Michael. No hablaba. No sonreía. Su padre de crianza lo dejó y desapareció sin decir palabra. Julia no había planeado adoptar. Pero a veces, la vida no toca la puerta. A veces, simplemente pone un niño roto en tus brazos y te pregunta, ¿y ahora qué? Y Julia no pudo alejarse. En 2 meses, inició los trámites. En 6, él llevaba su apellido. Sus amigos la llamaban loca, una mujer negra soltera de casi 40 años adoptando a un niño blanco traumatizado. Pero ella solo sonreía y decía, no estoy salvando al mundo, solo una parte de él. Julia lo dio todo por Michael. Él recibió lo que ella solo había soñado dar, estabilidad, calidez, una oportunidad de sentirse elegido. Tenía su propia habitación con una cama roja en forma de auto de carreras. Sus almuerzos llevaban su nombre escrito con rotulador. Ella lo llevaba a clases de natación, clases de música, excursiones al zoológico los fines de semana. Cuando le diagnosticaron asma, encontró al mejor pediatra del condado. Cuando tuvo dificultades para leer, pagó clases particulares. Le enseñó a trenzar el cabello de las muñecas, porque quería que supiera cómo criar a una hija algún día, si la vida se la daba. Le hacía escribir tarjetas de agradecimiento cada Navidad y nunca se perdió una sola reunión de padres y maestros. Pero a pesar de todo, no todas las heridas sanan limpiamente. A medida que Michael crecía, empezaron a aparecer grietas. En la secundaria, comenzó a preguntar, ¿por qué no me parezco a ti? ¿Por qué la gente nos mira? ¿Por qué todos preguntan si soy adoptado? Y Julia siempre le decía la verdad, porque lo eres. Pero eso no te hace menos mío. Aún así, algo dentro de él resistía. En la preparatoria, empezó a alejarse. Los abrazos se acortaron. Las conversaciones se volvieron más superficiales. Ya en la universidad, apenas volvía a casa. Y cuando lo hacía, siempre era una visita rápida. Una noche, una cena apresurada, un hola, mamá distraído antes de salir corriendo por la puerta. Julia nunca le rogó que se quedara más tiempo. Solo dejaba la luz del porche encendida y mantenía su habitación exactamente como él la había dejado. Ella creía en el amor, ese amor callado y paciente. Cuando su esposo Leonard falleció, Julia pensó que el dolor había llegado a su punto máximo. Leonard había sido su brújula, un hombre de pocas palabras, pero cada una con peso. Se conocieron en la iglesia, se enamoraron entre bagre frito y versículos de los Salmos. 29 años juntos, construyendo un hogar donde la fe vivía en cada rincón. Su muerte, hace 3 años, fue como una grieta en los cimientos bajo sus pies. Pero no fue hasta ahora, de pie frente a una puerta cerrada con una bolsa de compras, que comprendió lo que se siente una verdadera traición. No el duelo por la muerte, sino el duelo por el engaño. Michael volvió poco después de la muerte de Leonard. Al principio, Julia pensó que era por consuelo. Tal vez la extrañaba. Cortaba el césped. Ayudaba a cambiar los filtros del aire. Le recordaba que tomara sus medicamentos. A veces traía a Mary, y se sentaban en el porche mientras Julia freía pan de maíz y veían repeticiones de Jeopardy. Parecía sanación. Pero detrás de cada gesto amable había un motivo oculto. Michael no estaba reconstruyendo. Estaba inspeccionando. Tomando inventario. Midiendo el valor. Julia no lo vio de inmediato, pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Su nombre había desaparecido de la escritura. Sus derechos habían sido cedidos. Su propio hijo la había convertido en una visitante en la casa que ella construyó para él. Pero Julia no era el tipo de mujer que olvida. Y ciertamente no era el tipo que se rinde sin luchar. Esa noche, Julia durmió en su coche. A 2 cuadras del lugar que una vez llamó hogar. Estacionada junto a una hilera descolorida de dúplex, con porches llenos de sillas de plástico y bicicletas oxidadas. No lloró. Ni una sola vez. Sus manos permanecieron firmes en el volante, en las posiciones de las 10 y las 2, mucho después de apagar el motor.
El pollo rostizado yacía frío en el asiento del pasajero, con la grasa filtrándose por la bolsa. Sus ojos miraban al frente, vacíos, distantes, sin parpadear. Hay un tipo de dolor que no grita. Solo se queda en tus pulmones como piedra. No es el dolor de perder a alguien, sino de darte cuenta de que nunca fueron quienes creías que eran. Julia ya había sentido dolor antes, cuando Leonard murió por un coágulo de sangre mal diagnosticado. El hospital lo llamó una complicación. Julia, enfermera con 20 años de experiencia, lo llamó negligencia. Presentó una demanda en silencio, consultó a un viejo amigo abogado y, tras 2 largos años, ganó. El tribunal le otorgó 9,8 millones de dólares. Nunca se lo dijo a Michael. Nunca se lo dijo a nadie. No por miedo, sino por sabiduría. El dinero cambia a las personas. Así que abrió cuentas nuevas. Lo distribuyó en fideicomisos discretos bajo su apellido de soltera. Un plan de respaldo, por si acaso el amor se convertía algún día en algo más frío. Sentada en ese coche, Julia lo entendió. Michael no solo había traicionado su confianza, la había subestimado. Y ese fue su mayor error. Creyó que lo había tomado todo. Pero ella aún tenía su mente. Su fuerza. Y lo más peligroso de todo, su paciencia. A la mañana siguiente, Julia se despertó con la espalda adolorida y los ojos secos. Entró en una pequeña sucursal bancaria cerca de Meridian, de esas con plantas falsas polvorientas en las esquinas y pisos de linóleo que chirrían. Se sentó con una calma que la sorprendió incluso a ella. Su cuenta, aún intacta. Michael ni siquiera sabía que existía. La cajera sonrió. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Julia devolvió la sonrisa con dulzura. No, Carrie no. Esto fue más que suficiente. Salió sintiéndose más ligera. Tenía opciones. No estaba atrapada. No necesitaba rogar por sobras. Estaba lejos de terminar. Reservó una habitación en un motel modesto junto a una parada de camiones. Pagó en efectivo, 2 noches. Sin preguntas. Luego sacó su vieja libreta, la que siempre llevaba en el bolso. Contenía números de teléfono, oraciones, recetas, códigos bancarios y un post-it descolorido de hace años, del día que ganó la demanda. Decía, no dejes que el dinero te haga ruidosa. Déjà que te haga silenciosa. Deja que te compre tiempo. Trazó las palabras con el dedo y sintió una sonrisa subirle a los labios. Michael pensó que la había echado. Pero en realidad, solo la había liberado. ¿Y Julia? No iba a desperdiciar esa libertad. Pero libertad no significaba comodidad. Aún no. Todavía había fuegos que cruzar antes de renacer de las cenizas. 2 días después, Julia se encontraba frente a la vieja iglesia del centro donde había sostenido a Michael por primera vez en sus brazos tras finalizar la adopción. Había sido un ventoso día de octubre, y el pequeño se aferró a ella como si fuera la única ancla en un mundo demasiado grande, demasiado ruidoso y demasiado desconocido. Recordaba cómo sus manitas se aferraban a su suéter, cómo no hablaba, pero apoyaba la cabeza en su hombro como si fuera su hogar. ¿Y ahora? Ahora ese mismo niño la había echado con palabras legales y firmas frías, eligiendo la propiedad por encima de la persona. Julia entró en la iglesia en silencio. El pastor, un viejo amigo llamado Reverendo Carter, la reconoció de inmediato. «Julia», susurró, con una mezcla de asombro y preocupación. Ella le dio una pequeña sonrisa cansada. «Necesito espacio. Solo sentarme». Solo pensar. Él asintió y la dejó sola en el primer banco, donde la luz del sol atravesaba los vitrales y bañaba su rostro en dorado. Julia no rezó con palabras. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio la acunara. Pensó en cómo el amor puede pudrirse cuando se alimenta de derechos mal entendidos. En cómo dar demasiado a alguien que no sabe lo que cuesta puede envenenar las raíces. Y aún así, no odiaba a Michael. No podía. Lo que sentía no era rabia, era duelo. Un duelo lento y ardiente por el niño que crió, que de alguna manera se había convertido en un hombre al que ya no reconocía. Pero debajo de esa tristeza, algo más se movía. No venganza. Determinación. Esa tarde, hizo una llamada. Una que había esperado nunca tener que hacer.
El tono sonó 2 veces antes de que una voz áspera respondiera. Julia? ¿Cuánto tiempo? Su nombre era Nathaniel Cole, primo de Leonard y un inversionista inmobiliario retirado con una mente aguda y una memoria aún más afilada. No habían hablado mucho desde el funeral de Leonard, pero él siempre había respetado a Julia, incluso la había admirado. Ella no perdió tiempo. Michael se quedó con la casa. Il galmente. Firmé cosas que no leí por completo, confié en él cuando no debía. Nathaniel no dijo, te lo dije. Solo suspiró y dijo, ¿por dónde quieres empezar? Ese fue el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Julia se sentó en cabinas de restaurantes y moteles baratos con pilas de carpetas Manila, revisando cronologías, buscando antiguos registros hipotecarios, rastreando firmas. Nathaniel aún tenía algunos favores pendientes, abogados que le debían algo. Hizo llamadas. Organizó reuniones. Con discreción, rapidez y sin una gota de drama, Julia comenzó a armar un caso. No solo para recuperar la casa, sino para exponer lo que se había hecho a sus espaldas. El sello notarial falsificado. La transferencia acelerada del poder legal cuando aún lloraba a Leonard. La manipulación sutil escondida bajo sonrisas dulces y frases como «solo quiero ayudarte, mamá». Julia había sido subestimada. Ese fue su primer error. Pero asumir que ya no le quedaba pelea, ese fue el último. Mientras tanto, Michael estaba celebrando. Un coche nuevo, recién encerado. Una parrilla instalada en el patio trasero donde Julia solía cultivar hortensias. Publicó fotos en línea de él y Mary frente a la chimenea, la mano de ella sobre su pecho, su brazo fuertemente envuelto alrededor de su cintura. El pie de foto decía, «Nuestro hogar para siempre». Los amigos lo felicitaron. La familia asintió con aprobación. Incluso antiguos compañeros de secundaria comentaron, «Has llegado muy lejos, hermano». Pero Michael no publicó toda la verdad. No publicó la parte en la que no había hablado con su madre en semanas. Como ella no respondió ni un solo mensaje. Como desapareció tan limpiamente que dejó un nudo silencioso en su estómago que él se negaba a reconocer. Marie lo notó. Solo está dolida, dijo una noche, acurrucándose junto a él en la cama. Ya se le pasará. Siempre lo hace. Michael quería creer eso. Pero había algo en el silencio que esta vez se sentía más pesado. Como si estuviera acumulándose. Siempre había contado con la suavidad de Julia. Su perdón. Su amor incondicional. Aún no entendía que incluso el amor incondicional tiene límites, especialmente cuando se vuelve unilateral. Y mientras él disfrutaba de las parrilladas y los elogios, Julia estaba preparando algo mucho más grande que una confrontación. Estaba preparando una revelación. 2 semanas después, llegó una carta al nuevo buzón de Michael, escrita a mano, sin remitente, solo 3 palabras en el reverso, de mamá Julia. Michael dudó antes de abrirla. Dentro no había ira. No había amenazas. No había acusaciones. Solo una hoja con una línea escrita en cursiva elegante y fluida. El amor nunca se fue. Pero yo sí. Y me llevé la verdad conmigo. Doblado dentro estaba una fotocopia. Un documento del Tribunal Superior de Mississippi que mostraba un pago legal a favor de Julia Borten, una indemnización por demanda que totalizaba $9,8 millones. Su nombre no aparecía por ninguna parte. Tampoco el de Mary. Michael lo miró durante 5 minutos enteros. Le temblaban las manos. ¿Esa casa? ¿Esa parrilla? ¿Los muebles y las flores? Todo estaba construido sobre una mentira que él creyó que era poder, pero que solo era posesión. Pensó que Julia no tenía nada, que necesitaba la casa, que le estaba haciendo un favor al manejar las cosas. Pero ahora se daba cuenta, ella lo dejó tomarla, y ni siquiera se acercaba a su mayor activo. Michael se sentó al borde de la cama, de repente consciente de lo vacía que se sentía la casa. Mary entró, notó la carta y la leyó por encima de su hombro. Sus ojos se agrandaron. Ella nunca nos lo dijo. Michael no dijo nada. Porque por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía idea de quién era realmente su madre. Mientras Michael permanecía en silencio, Julia ya estaba en un avión. No en primera clase.
solo tranquila y desapercibida, volando hacia el sur rumbo a Georgia con su bolso en el regazo y una libreta en la mano. No estaba huyendo. Estaba reconstruyendo. Su abogada le había aconsejado mantenerse al margen mientras la demanda avanzaba en los tribunales. Un juez ya había encontrado suficiente evidencia para congelar el título de propiedad de la casa. Michael recibiría una citación en el transcurso de la semana. Pero Julia no sonrió al escuchar la noticia. La victoria no era su objetivo, la claridad sí. Georgia albergaba una propiedad que había comprado en secreto un año antes, a través de una empresa fantasma, solo una casa modesta junto a un lago, pacífica, rodeada de árboles. Leonard siempre había querido un refugio. Un lugar tranquilo. Julia nunca tuvo tiempo para hacerlo realidad mientras criaba a Michael y trabajaba de noche. Pero ahora sí. Tenía tiempo. Tenía fondos. Tenía paz. Mientras el avión descendía y las nubes se abrían, Julia miró por la ventana con una resolución silenciosa en el corazón. El mundo no se había acabado cuando su hijo la echó. Solo había cambiado. Ella había llorado. Había aprendido. Y ahora, estaba eligiendo algo raro. No venganza. No rencor. Solo distancia. Y dignidad. 3 días después, la citación judicial llegó a la puerta de Michael como una tormenta de invierno inesperada, silenciosa, pesada e imposible de ignorar. Rasgó el sobre con la arrogancia de quien se cree intocable. Pero a medida que sus ojos recorrían el lenguaje legal, disputa de título, autorización falsificada, poder notarial fraudulento, su pulso empezó a acelerarse. Y no terminaba ahí. Adjuntas venían declaraciones del abogado de Julia, las declaraciones juradas de Nathaniel y un análisis forense de la firma que Michael le había hecho escribir a Julia cuando aún estaba sedada por el duelo. El caso era sólido. Irrefutable. Las manos de Michael temblaban. Se volvió hacia Mary, con la voz quebrada mientras susurraba, «Me está demandando». Pero lo que realmente lo destrozó no fue la demanda, fue darse cuenta de que ella no había desaparecido derrotada, había estado observando. Preparándose. Documentando. Y durante todo ese tiempo, no dijo nada. Ni una sola publicación pública. Ni rabieta. Ni confrontaciones. Ni espectáculo. Solo gracia y un plan bien trazado. Mary intentó calmarlo, diciendo que podían pelear, que ningún juez quitaría a un hijo de su propia casa. Pero ni siquiera ella lo creía. En el fondo, ambos sabían, esa casa no era suya. Nunca lo fue. Era tiempo prestado envuelto en un falso control. Y ahora, el tiempo se había acabado. A medida que la noticia del caso se filtró entre los rumores del vecindario, los susurros comenzaron a viajar más rápido que el fuego. ¿No es ese el hijo adoptivo que Julia crió sola? No renunció a todo por él. Escuché que le quitó la casa a escondidas. Los viejos amigos que antes aplaudían las publicaciones de Michael en línea comenzaron a borrar sus comentarios. Las sonrisas se transformaron en miradas esquivas. Los saludos en silencios. Las amigas de Mary dejaron de invitarla a los almuerzos de los domingos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. La traición huele mal, incluso bajo capas de pintura fresca y rosas recién podadas. Michael comenzó a evitar los lugares públicos. Incluso dejó de cortar el césped, temiendo enfrentarse a los vecinos. Y con cada día que pasaba, el silencio de Julia se sentía más fuerte que cualquier grito o reproche. Ella no intentaba humillarlo. Y eso era lo que más lo atormentaba. Simplemente, se estaba borrando. Retirando su presencia de un espacio que alguna vez estuvo lleno de amor, risas y sopa a medianoche. Y al hacerlo, dejó algo más poderoso que la venganza, un espejo. Uno que obligaba a Michael a ver exactamente en qué se había convertido. Y el reflejo no era un hombre. No era un hijo. Era un extraño con zapatos caros, parado sobre un terreno que nunca se ganó. Lejos del caos, Julia estaba descalza en la orilla del lago detrás de su nuevo hogar, con los dedos de los pies hundidos en la arena fresca. El sol se ocultaba en vetas de lavanda y fuego, proyectando un brillo suave sobre el agua. Cerró los ojos y escuchó, no en busca de respuestas, sino de paz. Y estaba allí, murmurando suavemente en la brisa, envolviéndola como una canción de cuna. No tenía amargura, solo verdad.
Leonard le había dicho una vez, algunos creen que amar es dar. Pero a veces, amar es saber cuándo alejarse. Finalmente entendía eso. Soltar no era debilidad, era sabiduría. No necesitaba disculpas. No buscaba reconocimiento. Había encontrado algo más valioso que la justicia, a sí misma. Por las noches, escribía en su diario. No sobre la traición, sino sobre el renacimiento. Sobre redescubrir lo que se siente la alegría cuando no viene envuelta en sacrificios. Aprendió a cocinar para una sola persona. A sonreír sin fingir. A dormir sin preguntarse si la estaban usando. Esto no era un capítulo, era un libro completamente nuevo. Y esta vez, ella lo estaba escribiendo con una tinta que nadie más podía tocar. El día del juicio llegó con cielos grises y una tensión tan densa que oprimía el pecho de todos. Michael estaba sentado rígidamente con un traje bien planchado, acompañado de un abogado que apenas conocía y de Mary, quien miraba a todos lados menos a su rostro. Julia entró sola en la sala del tribunal, vestida no de negro ni de amargura, sino de un azul marino suave. Serena. Firme. Su presencia llamó la atención, no porque fuera ruidosa, sino porque llevaba el poder silencioso de alguien que ya no tenía nada que demostrar. El juez no necesitó mucho tiempo. Los documentos eran claros. La línea de tiempo, condenatoria. El análisis de firmas, irrefutable. La sala quedó en un silencio atónito cuando el juez falló a su favor. Restauración completa de la propiedad, incluido el derecho a desocuparla. El abogado de Michael le colocó una mano suave en el brazo, susurrando, «Debemos aceptar esto». Pero Michael solo miraba a Julia. No con rabia. No con desafío. Sino con incredulidad. ¿Cómo había perdido todo sin que ella levantara la voz ni una vez? ¿Cómo había ganado con nada más que paciencia y gracia? Quiso hablar, decir no quise hacerte daño, pero las palabras se secaron antes de llegar a sus labios. Porque, en el fondo, sí lo había querido. Solo que nunca pensó que ella pelearía de vuelta. Después del fallo, Julia no celebró. No lloró. Simplemente salió del juzgado, subió a un taxi que la esperaba y observó cómo la ciudad pasaba borrosa por la ventana, como un sueño del que al fin había despertado. De regreso en la casa del lago, desempacó una última caja. Dentro había una foto de ella y Leonard, riendo el día de su boda, y una pequeña foto de bebé con Michael en sus brazos. La colocó en un estante cerca de la ventana, no por nostalgia, sino como recordatorio. Un recordatorio de que había amado profundamente. Que lo había dado todo. Que no tenía remordimientos. Pero también, un recordatorio del precio de amar a alguien que confunde la bondad con la debilidad. Esa noche, encendió una vela junto a la ventana. No por la pérdida, sino por la libertad. Y en algún lugar dentro de su corazón, una voz tranquila susurró, «Ya estás en casa, Julia». No por las paredes. No por el dinero. Sino porque, por primera vez en décadas, no tenía nada que demostrar, y a nadie que complacer más que a sí misma. Mientras tanto, Michael regresó a la casa que ya no le pertenecía, solo para encontrar una nota pegada en la reja principal. Era del abogado de Julia. El mensaje era breve, tiene 14 días para desocupar. Sin emoción. Sin reproche. Solo final. Michael caminó por las habitaciones lentamente, dándose cuenta por primera vez de lo vacías que se sentían sin la presencia de ella. El aroma de su aceite de lavanda ya no flotaba en el pasillo. El sonido familiar de los platos, su tarareo en la cocina, todo había desaparecido. El silencio ya no era pacífico, era asfixiante. Mary casi no hablaba. La confianza que una vez tuvo en su futuro juntos se había desvanecido. Una noche, mientras estaban sentados en extremos opuestos del sofá, murmuró en voz baja, «Sabes que le hiciste mal, ¿verdad?» Él no respondió. Porque lo sabía. Lo sintió desde el mismo momento en que la vio en ese porche, con las bolsas en la mano, el corazón hecho pedazos, y cerró la puerta. No fue solo una casa lo que le quitó. Fue la dignidad. Fue la confianza. Y ahora, poco a poco, todo lo demás también se desmoronaba. Incluso Mary terminó empacando una maleta y se fue. No necesitaba una orden judicial para saber que hay puertas que nunca debieron haberse cerrado. En las semanas que siguieron, la vida de Julia floreció en silencio, como lo hacen las flores cuando nadie las observa.
Comenzó a ofrecerse como voluntaria en la biblioteca local, ayudando a los niños con lectura y narración de cuentos. Los miércoles, enseñaba clases básicas de cocina para madres solteras, compartiendo comidas sencillas que extendían el amor en cada plato. La gente se sentía atraída por ella, no por su dinero, sino por su calidez. Nunca alardeaba. Nunca mencionaba la demanda. No necesitaba validación. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier victoria judicial. Una tarde, mientras estaba sentada en una banca del parque, un niño pequeño pasó corriendo y dejó caer su juguete. Julia lo recogió, se lo entregó con una sonrisa y observó cómo su madre le decía gracias con los labios desde el otro lado del sendero. Eso era suficiente. Esa gratitud silenciosa. Ese recordatorio de que la bondad aún podía expandirse. Ya no pensaba en el pasado. En cambio, construía momentos como ese, pequeños ladrillos de paz, alegría y orgullo tranquilo, en los cimientos de su nueva vida. No para reemplazar la anterior, sino para finalmente vivir la vida que siempre mereció. Mientras tanto, Michael se mudó a un modesto apartamento en una parte de la ciudad que antes solía burlarse. Ya no había autos de lujo ni trajes de marca. Empeñó lo que pudo. Lo demás, lo dejó atrás. Solicitó trabajos, tragándose el orgullo con cada rechazo. Por primera vez, experimentó lo que su madre había soportado: presupuestar cada comida, contar monedas, usar los mismos zapatos hasta que las suelas se desgastaran. Y con cada día que pasaba, el peso de sus decisiones le oprimía más el pecho. Intentó llamar a Julia una vez. Solo una vez. No esperaba que respondiera. No lo hizo. Pero dejó un mensaje de voz de todos modos. No sé cómo pedir perdón de una forma que tenga sentido, pero pienso en ti todos los días. Espero que estés bien. Espero que sis feliz. Luego colgó. Y lloró entre sus manos como un niño que acababa de entender lo que significa perder algo real. La verdad era que ella había sido su mundo. Y él la había tratado como una nota al pie de su historia, sin darse cuenta de que ella era la razón por la que las páginas se mantenían unidas. Pero Julia no escuchó el mensaje. No por rencor. No por venganza. Sino porque ya no lo necesitaba. Su sanación no dependía de su disculpa. Nació desde dentro, de las mañanas tranquilas junto al lago, de las risas de los niños en la biblioteca, del calor de una tarta compartida con una vecina. Había reclamado su vida, su valor, su voz. Y ninguna llamada, ninguna palabra arrepentida, podía definirla ya. Aún conservaba aquella vieja foto de Michael, la de cuando tenía 7 años, sonriendo con 2 dientes ausentes, en el estante. No porque anhelara reconciliación, sino porque honraba el amor que una vez dio. El amor, había aprendido, no siempre necesita durar para tener sentido. A veces, su poder está en lo que nos enseña antes de desvanecerse. Y el suyo le enseñó fortaleza. Le enseñó que dejar ir no es rendirse, es elegirse a sí misma. Meses después, mientras el otoño pintaba los árboles de oro y el viento comenzaba a susurrar sobre el invierno, Julia recibió una carta por correo. Sin dirección de remitente. Pero la caligrafía era instantáneamente familiar. Dentro, una nota breve: gracias por todo. No fui el hijo que merecías, pero espero que algún día pueda convertirme en el hombre que me criaste para ser. Julia la leyó una vez. Luego otra. Después la dobló cuidadosamente y la colocó entre las páginas de su diario. No porque necesitara un cierre, sino porque a veces las personas crecen en silencio. Esa noche encendió una vela, como siempre lo hacía cuando el cielo se oscurecía temprano y el lago permanecía quieto. Y mientras la llama titilaba contra el cristal de la ventana, susurró suavemente: que encuentre paz, como yo finalmente la he encontrado. Porque al final, la historia de Julia no se trataba de venganza. No se trataba de dinero ni de batallas legales. Se trataba de libertad. De esa que solo florece cuando has dado todo lo que tenías, y aún así eliges mantenerte en pie. Era la primera nevada de la temporada cuando Julia finalmente visitó la pequeña cabaña que había comprado en las montañas, un lugar intacto por el ruido, el caos o la traición. Rodeada de hileras de pinos y del susurro suave del viento sobre la nieve, era todo lo que había soñado pero nunca creyó merecer. Salió del auto, con las botas crujiendo sobre la nieve, envuelta en un chal rojo que danzaba con la brisa. En sus manos, una taza de té de manzanilla.
La puerta de la cabaña se abrió con facilidad, como si hubiera estado esperándola. Sin cerraduras. Sin dudas. Solo paz. Encendió la chimenea, se acurrucó con su libro favorito y observó las llamas titilar como recuerdos desvaneciéndose suavemente en calor. Por primera vez en años, se sintió quieta. No estancada, no ignorada, solo quieta. Nadie le pedía dinero. Nadie cuestionaba su valor. Nadie dudaba de su presencia. Allí, no era la madre de alguien, ni una carga, ni un peldaño en la escalera de otro. Era Julia. Una mujer que había vivido, amado y renacido. Una mujer que fue rota, pero no destruida. Una mujer que había sobrevivido a la traición de un hijo, y aún así encontró una manera de perdonar. De vuelta en la ciudad, Michael trabajaba como cajero en una pequeña ferretería. No se quejaba. Llegaba puntual. Aprendió a reparar grifos con fugas, cerraduras rotas y ventanas atascadas. Incluso ahorró para comprarse una vieja camioneta de segunda mano, no porque fuera llamativa, sino porque le recordaba a la que su madre solía conducir en sus turnos nocturnos. De vez en cuando, algún cliente decía algo amable, y esas palabras se asentaban en su pecho como ecos suaves de lo que alguna vez tuvo. A veces, en su hora de almuerzo, se sentaba en una banca y observaba al mundo pasar, pensando en Julia. Preguntándose si estaba a salvo. Si había sanado. Si alguna vez sabría de verdad cuánto lo lamentaba. No esperaba redención. No buscaba perdón. Pero estaba cambiando. Lentement. En silencio. Y aunque el mundo no aplaudiera, estaba bien. Porque el cambio real no necesita reflectores. Solo necesita un corazón lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo. Los días de Julia fluían ahora como música. Simples, rítmicos y llenos de gracia. Té por la mañana junto a la chimenea. Caminatas por senderos impregnados de aroma, a pino por la tarde. Noches escribiendo cartas sin destinatario. Solo pensamientos, esperanzas y momentos de gratitud plasmados en papel. A veces se reía en voz alta al recordar viejas memorias. A veces lloraba, no de dolor, sino por la suave nostalgia de haber amado tan profundamente. Ya no miraba atrás con amargura. En cambio, veía su pasado como un jardín, lleno de maleza, sí, pero también de flores silvestres que le enseñaron a florecer en lugares donde nadie lo esperaba. Ya no se preguntaba por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Porque ahora, en la quietud de su propio espacio, comprendía algo que antes no podía. Algunas tormentas no vienen a destruirte. Vienen a despejar el camino. Y en esa claridad, Julia había encontrado algo más rico que el dinero, más profundo que la familia. Se había encontrado a sí misma. En su cumpleaños número 69, Julia horneó un pastel, de una sola capa, solo para ella. Encendió una vela, cerró los ojos y pidió un deseo. No por riquezas. No por respuestas. Sino por paz continua. Luego abrió la puerta principal y colocó una rebanada sobre una servilleta. La dejó en el porche, por si acaso algún vecino pasaba. Esa siempre había sido su manera, dar, incluso cuando nadie lo pedía. Esa noche, alguien tocó. Abrió la puerta, y allí estaba una adolescente con un cachorro en brazos. Perdón, dijo la chica con una sonrisa nerviosa. Corrió hasta su porche, creo que olió su pastel. Julia rió, con el corazón cálido. Invitó a la chica a pasar, le ofreció la rebanada extra. Hablaron durante horas, sobre libros, la escuela, sueños. Y esa noche, Julia comprendió algo. La vida no siempre necesita cerrar un círculo. A veces, solo necesita seguir adelante. Con amabilidad. Con suavidad. Con el valor de abrir la puerta a algo nuevo. Años después, Julia falleció en paz en esa misma cabaña, rodeada por el silencio que había llegado a amar. En su testamento, dejó algo más que dinero. Dejó cartas escritas a mano para las personas que habían tocado su vida. Una iba dirigida a Michael. Dentro había una foto, los dos cuando él era niño, sus brazos alrededor de su cuello, ambos sonriendo como si el mundo aún no hubiera comenzado. Y una nota, escrita con su letra suave. Te amé desde el primer momento en que te vi. Siempre lo haré. Me rompiste el corazón, pero eso me dio espacio para volver a encontrarlo. Vive con amor, Michael. No con arrepentimiento.
Cuando la recibió, lloró, no por la pérdida, sino por la segunda oportunidad que sus palabras le habían dado. Enmarcó la carta, la colocó junto a su cama y prometió convertirse en el hombre que ella creyó que podía ser. Y así, la historia no termina con venganza, ni con riquezas, sino con una mujer que encontró poder en su dolor y un hijo que aprendió, demasiado tarde, cuál es la verdadera riqueza. Amor, dignidad y la gracia inquebrantable de una madre. Michael permaneció junto a la tumba de su madre mucho después de que todos se hubieran ido. El cementerio estaba en silencio, las hojas susurraban suavemente con la brisa de la tarde, casi como si la tierra respirara con él. Se arrodilló junto a la lápida, una sencilla, como a ella le habría gustado, y pasó los dedos sobre su nombre. Julia Mae Williams. Amada Madre. Alma feroz. Luz eterna. Apenas podía creer que eso era todo, que esa mujer, que una vez se mantuvo firme en medio de las peores tormentas, ahora formaba parte de la tierra bajo sus rodillas. No merezco tu amor, susurró con la voz temblorosa. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida honrándolo. Desde ese día, Michael vivió de forma diferente. Dejó de buscar validación, dejó de hundirse en la vergüenza. En cambio, empezó a ser voluntario en un centro de ancianos, ayudando a los olvidados, llevando víveres, arreglando calefactores rotos. Comenzó a escuchar más, a correr menos. Cada acto de bondad era un ladrillo, y ladrillo por ladrillo, construyó una vida que finalmente podía soportar el peso del amor de Julia. Y aunque la culpa nunca se fue del todo, se transformó, de veneno en propósito, pasaron los años. Michael se casó con una maestra llamada Hannah, una mujer de risa suave y columna de acero, no muy diferente a Julia. Vivían modestamente, en una casa pequeña con girasoles en el porche y dibujos de niños pegados en el refrigerador. Cada domingo, Michael sentaba a su hija Emma y a su hijo Caleb y les contaba historias, no cuentos de hadas, sino reales. Historias de lucha, de errores, de segundas oportunidades. Les hablaba de Julia. No solo de la versión que el mundo conocía, la mujer callada que trapeaba pisos y se mantenía al margen, sino de la Julia que solo él había conocido. La que se desvelaba enseñándole a leer. La que le cantaba cuando estaba enfermo. La que lo dio todo sin jamás pedir agradecimientos. Su abuela, decía, con los ojos brillando, fue la persona más fuerte que he conocido. Y cada vez que decía su nombre, se aseguraba de que sus hijos lo escucharan con orgullo, no con lástima. Ese fue el legado que eligió transmitir, no su dolor, sino su poder. Una fresca mañana de otoño, Michael visitó la cabaña. Las llaves habían estado en su cajón durante años. Sin tocar, no se atrevía a volver. Pero ahora, con Emma por cumplir 10 años, sintió que era el momento. Llegaron por el camino de grava, la cabaña permanecía tal como ella la había dejado, digna, cálida y rodeada de árboles dorados. Emma corrió adentro primero, riendo, con sus pasos resonando en las paredes de madera. Michael caminó despacio, con reverencia. Tocó el sillón junto a la chimenea, aún cubierto con el viejo chal de Julia. Abrió su escritorio, y ahí estaban, docenas de cartas atadas con cuerda, diarios llenos de pensamientos que nunca compartió en voz alta. Una entrada lo detuvo en seco. Si Michael alguna vez encuentra este lugar, espero que traiga a sus hijos. Espero que la risa vuelva a llenar estas paredes. Eso significaría que hice algo bien. Las lágrimas le nublaron la vista. Cerró el diario con cuidado, miró alrededor del cuarto y susurró: «Hiciste todo bien, mamá». Esa noche, prepararon chocolate en la estufa de leña y leyeron sus cartas a la luz de las velas. Y por primera vez en años, Michael sintió que ella estaba allí con ellos, no ausente, solo transformada. A medida que crecían los hijos de Michael, también lo hacía su curiosidad por el mundo. Emma quería ser escritora, como la mujer de los diarios de la cabaña. Caleb, callado y reflexivo, soñaba con ser trabajador social. Para ayudar a gente como la abuela, dijo una vez, apretando la mano de Michael. La cabaña se convirtió en su santuario. Cada verano pasaban semanas allí, pintando las paredes, sembrando flores silvestres y manteniendo viva su memoria. Y cada vez que iban, Michael llevaba otro de los antiguos diarios de Julia, leyéndolo en voz alta por la noche. Su sabiduría se volvió su brújula. Su resiliencia, su herencia. Una vez Emma preguntó:
La abuela te perdonó, papi. Y Michael, con los ojos llenos de verdad, respondió, me perdonó antes de que yo supiera que necesitaba ser perdonado. Eso es lo que hace el amor verdadero. Emma asintió lentamente, y luego pasó los dedos por una foto de Julia, susurrando, ojalá hubiera podido abrazarla. Michael la atrajo hacia sí. Lo haces. Cada vez que ríes. Cada vez que eres amable. Ese es un abrazo desde tu corazón, y creo que ella siente cada uno. Una tarde, muchos años después, Michael se sentó en el porche de la cabaña, ahora algo más viejo, con canas en el cabello y calma en el alma. El aire olía a pino y hierbas silvestres. Miraba las colinas mientras el sol se ocultaba tras los árboles, bañándolo todo en un dorado sereno. En sus manos tenía el último diario de Julia. Pasaba las páginas con cuidado, como si sostuviera su espíritu entre los dedos. Al final encontró una nota. Si dejo este mundo y solo recuerdan una cosa de mí, que sea que el amor, por muy golpeado que esté, nunca se desperdicia. No si lo das por completo. No si vives a través de él. Cerró el cuaderno y miró al cielo, ahora cubierto de estrellas. Lo recuerdo, susurró. Y me aseguraré de que ellos también lo recuerden. Dentro de la cabaña, Emma y Caleb preparaban la cena, con risas saliendo desde la cocina. Y por un momento, en el silencio entre respiraciones, Michael la sintió de nuevo. Esa calidez, esa paz, esa presencia inconfundible de una mujer que alguna vez lo perdió todo, pero que aún así dejó atrás todo lo que realmente importaba. Los años pasaron como páginas de un libro. Los hijos de Michael formaron sus propias familias, y la cabaña, que alguna vez fue santuario de una sola persona, se convirtió en un recuerdo vivo para muchos. Cada verano, 3 generaciones se reunían allí, a pescar junto al arroyo, asar malvaviscos bajo las estrellas y contar historias mucho después de la hora de dormir. Pero la tradición más sagrada de todas era lo que llamaban la Noche de Julia. Una vez al año, encendían un farol junto al porche y se sentaban en círculo, cada uno compartiendo algo que había aprendido de la abuela Julia, incluso aquellos que nunca la conocieron. La pequeña Naomi dijo una vez, creo que la abuela Julia nos enseñó que ser callado no significa ser débil. Su hermano Eli añadió, también nos mostró que el amor no es ruidoso, simplemente, siempre está. Michael, ya en sus 70s, simplemente sonreía, porque en esos momentos silenciosos, al oír su nombre pasar de boca en boca como una oración familiar, sabía que su legado no solo había sobrevivido, había crecido más fuerte que nunca. No en cuentas bancarias. No en fama. Sino en la llama constante de compasión que ella había encendido en un niño con el corazón roto, y que, a través de él, había tocado a toda una familia. Michael nunca se llamó a sí mismo un hombre bueno. Cargaba su pasado como una vieja cicatriz, un recordatorio, no una herida. Pero había hecho las paces con él. Comprendía que el arrepentimiento puede pudrir el alma o purificarla. Y cada decisión que tomaba, cada vez que ayudaba a un vecino a palear nieve, cada vez que escribía un cheque para un estudiante necesitado, cada vez que abrazaba a sus hijos un poco más fuerte, era el colocando ladrillos en el puente entre quien fue y quien Julia veía en él. Un día, se sentó solo en el porche trasero, contemplando las estrellas con una libreta gastada sobre las piernas. Dentro, empezó a escribir sus propias cartas, a Emma, a Caleb, a sus nietos, tal como Julia lo había hecho una vez. Algún día, escribió, cometerán errores. Y se preguntarán si alguna vez podrán enmendarlos. Quiero que recuerden que la respuesta es sí. Si están dispuestos a intentarlo. Si están dispuestos a amar. Eso fue todo lo que la abuela me pidió. Y espero haberla hecho sentir orgullosa. Firmó cada carta con el nombre papá y hijo. En el último día de Michael, la cabaña estaba bañada de luz. Las cortinas se mecían suavemente con la brisa, y los pájaros cantaban desde el alféizar de la ventana. Él estaba sentado en su silla junto a la chimenea, sosteniendo una foto enmarcada de Julia, la misma que ella le había dejado años atrás. No tenía miedo. No sentía amargura. Solo gratitud. Gratitud porque la vida, a pesar de todos sus giros y espinas, lo había llevado de regreso a la mujer que una vez lo cargó cuando era demasiado pequeño para caminar, y lo perdonó cuando era demasiado ciego para ver. Su último suspiro fue silencioso. Pacífico. Y en esa quietud, la casa no se sentía vacía. Se sentía llena. Llena de recuerdos.
llena de redención, llena de la gracia silenciosa de una madre que convirtió su dolor en un plano de esperanza. Afuera, los árboles susurraban, y el viento murmuraba algo suave, algo sagrado. Y si hubieras estado allí, en ese momento, habrías jurado escuchar su voz diciendo: «Vuelve a casa, hijo mío». L'eau hiciste bien. Michael fue enterrado junto a Julia, bajo el mismo roble, en el mismo rincón pacífico de la tierra donde terminó su camino. Las lápidas yacían lado a lado, talladas con sencillez y amor. Julia Mae Williams. Madre amada. Y junto a ella, Michael Williams. Hijo de corazón, no de sangre. En su funeral, Emma leyó en voz alta una de las cartas de Julia. Su voz se quebró, pero nunca apartó la mirada de la multitud. Mi madre creía en el amor sin condiciones, en la dignidad sin aplausos, en la gracia sin recompensa. Ella nos enseñó que la mayor riqueza no está en lo que conservas, sino en lo que entregas. Mientras Emma colocaba un girasol sobre su tumba, Caleb la siguió, sosteniendo el diario final de Julia. Lo abrió en la última página y colocó con cuidado una nueva carta dentro, un mensaje de todos ellos, dirigido a ambos. Recordamos. Somos mejores gracias a ustedes. Y los llevaremos con nosotros, no en tristeza, sino en fortaleza. El viento sopló apenas un poco más fuerte, lo suficiente para hacer bailar a las hojas como almas alzando el vuelo. Así que esta no es una historia de venganza, ni de fortunas escondidas, ni de familias rotas sin remedio. Es la historia de una mujer silenciosa llamada Julia, que lo dio todo y no pidió nada, que fue rechazada por el hijo que crió, y aún así lo amó lo suficiente como para dejarle un mapa hacia su mejor versión. Es la historia de Michael, un hombre que perdió su camino pero lo encontró nuevamente en el mismo lugar que había abandonado. Y es la historia de toda persona que alguna vez fue subestimada, no valorada o no amada, y que aún así eligió amar. Porque la verdad es que la riqueza real no vive en bóvedas bancarias ni en fondos fiduciarios. Vive en los momentos en que elegimos la gracia sobre el rencor, la bondad sobre el orgullo, y el amor por encima de todo lo demás. La historia de Julia no termina en silencio, sino en ecos. Ecos de pasos regresando a casa. Ecos de niños creciendo en el calor que ella dejó. Ecos de una familia sanada, no por herencia, sino por intención. Y si escuchas con atención, aún podrás oírla, en cada acto de valentía silenciosa, en cada segunda oportunidad aprovechada, susurrando: lo que das con amor nunca se pierde de verdad.